Estamos con mi tocayo Eduardo González, maestro del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, ya hablamos en una ocasión anterior de las corcholatas, que son los precandidatos a la presidencia de Morena, del partido oficial en estos momentos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, Eduardo, pues nos vas a hablar, tocayo, de los precandidatos o los posibles candidatos de la oposición, aunque yo veo una caballada, como por ahí se dice, muy flaca. Tocayo, cuéntanos. Así es, la caballada está bastante famélica, y bueno, frente a las elecciones que ya vienen, hay varios puntos que me parece que son importantes tomar en cuenta para pensar no solamente en quién podría encabezar una alianza opositora, sino también, pues, ver qué posibilidades tendrían de triunfo. Me llaman la atención varias cosas. La primera es que mientras en Morena, pues ya hay varios tiradores con bastante claridad hacia la candidatura, eh, por su parte, en la oposición, no solamente no han decidido quiénes podrían ser los 3 o 4 que estuviesen contendiendo por esta candidatura. Y cuando revisamos, pues hay una cantidad enorme de personajes, desde gente sin partido político, gente salida de los medios de comunicación, de el PAN, del PRI, ex miembros de Morena como Lili Telles, que al final del día no solamente no terminan por definir quiénes van a ser, sino también no definen el instrumento mediante el cual van a decidir quién va a ser el abanderado o la abanderada. Pero además, me parece que algo también muy importante es que tampoco se ha logrado al día de hoy la definición con claridad de lo que podría ser una alianza. Y es una alianza opositora. Y esto lo menciono porque si bien se habla de que hay una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, pues también lo cierto es que no solamente entre estos partidos, sino incluso al interior de los mismos, ya sea el PRI o el PAN, por ejemplo, pues han surgido rencillas, han surgido enfrentamientos más o menos claros entre los que podrían ser las y los posibles candidatos. Por ejemplo, esta misma semana, pues ha habido una serie de pues encontronazos entre Santiago Krill y Lili Telles. Incluso, pues ya el PAN ha dicho que probablemente un método sería pues juntar al menos 1 millón de firmas, lo cual implica pues un trabajo importante para obtenerlas, recursos, y yo no estaría tan seguro que personajes como estos dos, Lili Telles o Santiago Krill, puedan movilizar a sus simpatizantes para conseguir ese número de firmas. A lo que respondió en su momento Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que bueno, le parecía un número adecuado y que él sin problema los podía juntar. Pero por otro lado, hay un cuarto convidado que me parece que es importante también, pues no perderlo de vista. Me refiero a Movimiento Ciudadano, el cual pues ha entrado también en una serie de dimes y diretes con el PRI, pero que al final del día el PRI nuevamente vuelve a lanzar la invitación para que Movimiento Ciudadano vaya con el PRI, el PAN y el PRD en la alianza opositora del año que viene. Sea como sea, a mí me parece que la alianza opositora no tiene al día de hoy la suficiente fuerza, potencia, profundidad con candidata o candidato y con propuestas para enfrentar pues a la fórmula que sería Morena, PT, Verde y el gobierno de la 4T, porque pues va a jugar un papel muy importante. De tal forma que lo que yo estoy viendo al día de hoy es que no hay manera de pensar que la oposición tenga posibilidades de triunfar el año que entra. Probablemente
avance, probablemente tenga más votos de los que tuvo la elección presidencial pasada. Muy probablemente Morena estará por debajo de esos 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero de todas maneras me parece que no hay la suficiente fuerza en la oposición para derrotar a Morena. Esto también nos trae pues aparejado otro problema que creo que es todavía mucho más fuerte para la sociedad en su conjunto. Es decir, el que Morena siga, pues me parece que será a partir no solamente de lo que haya hecho bien o lo que le haya aprobado la población, sino que seguirá seguramente en el poder por la debilidad de la oposición, por la ausencia de propuestas serias, viables de la oposición, lo cual nos deja a las ciudadanas y a los ciudadanos pues en medio del camino, es decir, lamentándonos porque algunas cosas en Morena, en el gobierno no han sido como se prometieron, han faltado otras más y a lo mejor reconociendo cosas que se han hecho adecuadamente en el gobierno, pero por otro lado, faltos de una serie de propuestas de la oposición que vengan a robustecer la República y al gobierno en turno. Dicho esto, pues me parece que estamos frente a un panorama un tanto cuanto desolador en términos de propuestas para el 2024, lo cual pues deja la mesa puesta para que Morena pueda mantenerse en el gobierno federal al menos otros 6 años. Creo que eso es algo de lo que no ha entendido la oposición. Siguen discutiendo entre ellos, siguen peleando, el tiempo sigue su marcha y me parece que es un tiempo que al final de la jornada va a beneficiar a Morena, a Andrés Manuel López Obrador, a la 4T, porque en tanto la oposición no presente una cara viable para ir a competir en la elección del año que entra, pues ese terreno seguirá favoreciendo a la opción de Morena y la continuación de la 4T en el gobierno federal. Tocayo, y como dices, y esta misma semana pudimos ver 2 encuestas, una del Universal y otra de Reforma. La de Reforma con un 60% de aprobación a la administración de López Obrador y el Universal con el 65% de aprobación a su mandato, ¿no? Es muy interesante que se sigan manteniendo estos niveles de popularidad. También llama mucho la atención que la oposición pues se ha enfocado mucho en los ataques, en burlarse, en hacer una serie de críticas mucho enfocadas hacia la persona de López Obrador, hacia cómo se viste, hacia su manera de hablar, en contra de los que votaron a favor de él. Y como tú lo dices, no han logrado concretar una oposición o un discurso sólido de propuestas válidas o que podamos entender como un contrapeso en contra de López Obrador. Yo, más que una división natural que se da entre los partidos, porque realmente cuando no hay cabeza, cuando no hay un líder, pues entonces lo que pasa es que cada quien buscará sacar agua para su molino. En Morena tienen la ventaja de tener al líder, al gran líder, como dicen por ahí, López Obrador, pero la oposición y muchas personas críticas de López Obrador, pues se dedican al ataque, a satirizarlo, bueno, es una cosa increíble, pero lo que no se dan cuenta, o lo que me llama la atención es que a un año de que tengamos esta nueva elección presidencial, no han entendido que la estrategia
no les ha funcionado. Y vemos a personajes como Lili Téllez, ¿no? Por dar un ejemplo, que, bueno, su principal propuesta es la de atacar y incluso, como lo comentabas en este intercambio que tuvo con Santiago Krill, uno de los símbolos del panismo, ¿no? Pues es muy lamentable ver este tipo de expresiones con las que piensan, y yo sí digo que es muy riesgoso, porque ante la falta de un discurso bien elaborado, ante la falta de una oposición bien articulada, pues pueden surgir estos líderes de derecha, que por dar un ejemplo, sucedió en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Pues yo, sin demeritar las capacidades que pueda tener, histriónicas que pueda tener Lili Téllez, pues yo veo muy peligroso que una persona como ella pueda contender, a pesar de que pues hay que respetar todo su derecho como ciudadana mexicana que tiene para contender, pero imagínate si esa es la apuesta de la oposición, pues la verdad es que es muy lamentable que no estén viendo pues la manera de poder orquestar una estrategia política y de comunicación pues más seria y más articulada. Sí, además, llama mucho la atención, desde luego, que esta pobreza en las propuestas e incluso en las críticas al gobierno de la 4T, pues sigan centrándose, como bien mencionas, en la figura del presidente, porque pues prácticamente las encuestas de esta semana del Financiero y del Reforma que mencionas, pues vuelven a situar la aprobación de López Obrador en al menos 60%. Esta aprobación la ha mantenido prácticamente desde el 2019 a la fecha, lo cual nos muestra que la estrategia política y de comunicación que han montado para tratar de restar la fuerza y la aceptación del presidente no les ha dado resultado y el tiempo se está prácticamente acabando. Es decir, en condiciones, digamos, parecidas a las de este momento, si se mantienen, pues el año que entra, Morena llegará con una muy buena recepción en términos de la sociedad a la cita de la elección presidencial. Entonces, en ese sentido, me parece que si la oposición sigue apostando a lo mismo, pues va a seguir cosechando los mismos resultados. Es decir, está viendo que la popularidad y el apoyo que tiene el presidente no baja. Bueno, me parece que entonces, en lugar de estar en esa estrategia de un enfrentamiento constante, pues lo que deberían de poner sobre la mesa son propuestas viables, creíbles, posibles, para que la población, pues de alguna manera, empiece a virar hacia ellos, porque de lo contrario, me parece que están además en un terreno en el cual le gusta moverse a Andrés Manuel López Obrador. Es un terreno que en términos políticos a él le acomoda muy bien y le sabe sacar provecho de principio a fin. Y bueno, y más allá de fobias y filias políticas, yo creo que a todos o a nadie le conviene que haya una oposición tan débil. Yo creo que precisamente, como tanto lo dice el presidente López Obrador, vivimos en una democracia y en una democracia es importante tener equilibrios y tener contrapesos y también es importante que la oposición aprenda a articularse, a articular un discurso, como ya lo decíamos, en donde pueda hacer críticas, porque es muy importante criticar al poder, pero criticarlo de una manera que se entienda la crítica más allá de un ataque. Y bueno, lo que pasa es que la oposición también ha sido aderezada con el apoyo de los medios de comunicación que también se han encargado de generar mucho ruido. Tratan, bueno, la mayoría de los medios de comunicación, no todos, pero se han vuelto, ellos han sido los principales polarizadores desde mi perspectiva de lo que está pasando ahorita en el discurso político entre el oficialismo de Morena y la oposición, y entonces los medios de comunicación, más allá de ayudar a que la ciudadanía pueda ver un equilibrio de información de lo que está pasando y de lo que no
no está pasando, pues están jugando un papel que yo creo que tampoco creo que le esté beneficiando mucho a la oposición política y que dificulta ver los buenos mensajes y las buenas críticas que pueda hacer la oposición. Claro, y en ese sentido, el resultado que tenemos, pues es a una sociedad varada en medio de dos opciones de manera así general. Es decir, por un lado, las propuestas de gobierno de Morena, que algunas nos gustarán y otras no, o darán o no resultado, y la otra, las propuestas pues muy débiles y faltas de contenido, la mayoría de ellas de la oposición, que más bien, pues más que propuestas, resulta que son una serie de ocurrencias conforme va transcurriendo el día o las semanas, que salen de las diferentes voces de la oposición, incapaces de articular justamente a todos estos sectores que eventualmente podrían ir en una alianza en la elección del año que viene. Pues bueno, tocayo, como siempre, pues escuchar tu análisis y bueno, en este tema que nos apasiona tanto como la política, escuchar el análisis de un especialista y de una persona que conoce tanto y también informada como tú, pues siempre nos ayuda a poder expresar más nuestros cuestionamientos políticos y ver y tratar de ver la realidad de lo que está pasando en este país. Ya falta muy poco tiempo para esta próxima elección presidencial y sí llama la atención que haya tanta división en la oposición. Así es, me parece que ese es el gran terreno en el cual va a tratar de mantenerse Andrés Manuel López Obrador y Morena. En tanto esa condición no cambie, yo creo que cada día que pasa, pues es un día en favor de la opción de Morena y la 4T para el año que viene. Bueno, tocayo, pues te agradezco mucho y seguiremos al pendiente de tus opiniones, tus análisis y tu información. Por favor, recuérdanos en dónde podemos seguirte en tus redes sociales. Estoy en Twitter con Todo y Triques y en Facebook y en el Insta como Eduardo González Velázquez. Por ahí las espero. Muchas gracias, tocayo. Hasta pronto. Hasta luego, un abrazo, saludos.